Para mí este es el más sencillo de entender, el Grapset, porque nosotros hemos sido formados cuando se nos da las primeras pautas de programación, nos enseñan en diagramas de bloques, ¿no? Entonces el Grapset es muy similar. El Grapset tiene como elemento sus etapas. Esta es una etapa normal, esta es una etapa especial. Es la única especial, que es el inicio, ¿de acuerdo? Tiene los arcos o líneas de evolución, que es justamente lo que une una etapa con la otra, ¿no? Y tiene las transiciones. Las transiciones son las condiciones que hay, ¿de acuerdo? Entonces más o menos se ve así. Muy aparte de las etapas, los arcos y las transiciones, están las etiquetas. Las etiquetas van al lado de cada una de las etapas. Entonces se ve de esta forma, ¿de acuerdo? Se ve de esta forma. Esa es la presentación. Esto es un Grapset, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo mi etapa inicial, mi etapa 1, mi etapa 2, tengo mi transición 1, mi transición 2, mi transición 3, tengo mi etiqueta 1, mi etiqueta 2, mi etiqueta 3. Las consideraciones dicen, solo puede haber una transición entre cada una de las etapas, ¿no? Ojo, eso es bastante ambiguo. ¿Por qué? Porque eso me diría, una transición es como una condición, es como decir, si aprietas Start, ¿ya? O sea, es como decir, si pulsas Start, entonces esa sería mi condición. Pero mi condición podría decir, si pulsas Start y el sensor 2 está activo, es decir, que estoy en la posición activa, estoy en la posición inicial, entonces yo no puedo hacer esto, ¿de acuerdo? Yo no puedo hacer esto. Pero una forma de sacarle la vuelta a esto es con lógica booleana, lo que hemos hecho en digitales, ¿no? Ustedes han llevado digitales conmigo, creo. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo hacer esto. Si se cumple el Start y también que el S2. ¿Me dejo entender? Y podría hacerlo así, ¿no? O se activó S3. Si se cumplen estas dos condiciones, o solo esta, ¿no? Se va a pasar. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, eso es sacarle la vuelta a esa regla de una sola transición. Poner una lógica booleana. ¿De acuerdo? Poner una lógica booleana. ¿Vamos bien? Ok. ¿Por qué? Porque muy pocos ejercicios tienen una sola condición, ¿no? Los industriales muy pocos, ¿no? Lo que tienen que tener en cuenta que el Grapset normalmente es para problemas secuenciales, ¿no? Ok. Como no tengo un simulador, yo voy a decir que mi etapa activa es donde está el circulito, ¿no? Y estas están inactivas. Cuando esta está activa, significa que estas etapas son las que se prenden. Es decir, estas son mis acciones. Estas son mis condiciones. Estas son mis acciones. En cristiano, esto vendría a ser mis sensores. ¿Y estos? Mis actuadores. ¿De acuerdo? Y esos mis actuadores. ¿De acuerdo? Entonces, vean. Si yo estoy activa de etapa 0, se está realizando estas acciones. Mientras esta transición sea falsa, yo no puedo evolucionar. A eso se llama evolucionar. Recién cuando esta transición sea verdadera, ¿qué pasa? Cambio de estado, ¿no? Cambio de estado. O sea, dejo de hacer esto para empezar a hacer esto. Obviamente que para evolucionar también tengo que esperar que esta transición se cumpla. Si esto es verdadero al mismo tiempo que esto es verdadero, prácticamente yo voy a hacer este salto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Ok. Para entenderlo, voy a hacer dos ejemplos. Es más, creo que uno solo. ¿No? Vean, este ejercicio es muy simple, para que vean. Yo tengo un pulsador, un motor, un final de carrera, un final de carrera B, un motor 2. Y tengo una tolva. Lo que yo quiero es que la tolva haga este desplazamiento. ¿De acuerdo? Cuando yo pulse marcha, los motores jalan, no empujan. Entonces, ¿qué debería pasar? Cuando yo pulse marcha, el motor no se prende. ¿Va a estar prendido hasta cuándo? Hasta cuando FB. Hasta que llegue a FB. Una vez que llegue a FB, El motor 1. se apaga el motor 2 El motor 1 jala. y se activa el motor 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a FA. A FA. Y se acaba el proceso. ¿Me vas a entender? Es un proceso muy simple. Pero vean, esta es la simulación, ¿no? Pulsé marcha, el motor 2 se prendió hasta que llegó. Una vez que llegó, se apagó. ¿De acuerdo? De ahí, ¿qué tiene que pasar? Se prende el motor 1, se apaga, cuando esto ya está apagado,
¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que se active Hasta que FA. llegue, ¿no? Una vez que llegue, se apaga. ¿Vamos bien? Entonces, lo normal es hacer esto. Lo normal es hacer esto, un diagrama de ambientes. Y eso es lo que tienen que hacer para la práctica de la próxima semana. Un diagrama de ambientes es lo que les dije, ¿no? Especificar mis entradas y mis salidas. ¿Cuántas entradas hay? ¿Cuántas entradas hay? 3. Tres. ¿Cuáles? Pulsador, Pulsador, la FA y FB. FA, FB. ¿Y cuántas salidas tengo? Motor. Dos. Sí. El motor 1 y el motor 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un diagrama de ambiente. Un diagrama de entradas y salidas es lo mismo, pero codificado. ¿Ya? Es lo mismo, pero codificado. Y por último, necesitan hacer una tabla descriptiva. Esto es lo que se hace en la industria, ¿no? Tabla descriptiva. Esto es lo que se hace en la industria. Es como que yo te digo, para el código tantos, eso significa esto, y lo encuentro en tal sitio, ¿no? Con su descripción y su ubicación. Ok, veamos. En el momento cero, ¿qué debería pasar? En mi etapa inicial. Hemos dicho que Están las apagados. etiquetas son acciones. ¿Qué debería pasar? No. ¿Qué es nada? Que esté apagado. Para nosotros nada es entendible para los seres humanos. Pero la máquina tenemos que decirle qué hacer. Los motores. Los motores apagados. Correcto. Los motores tienen que estar Apagados. apagados. ¿Ah? Los motores tienen que estar apagados. En un principio, cuando yo lo enseño, yo pongo esto igual a 0 para que lo resetee. Ustedes podrían ponerlo así. Si lo ponen solamente así, significa que se prende mientras este esté activo. Cuando cambia, se apaga, porque es una bobina simple. En cambio acá, ¿qué estoy haciendo? Resetear. O yo podría hacer esto también, ¿no? O sea, no poner el 0 y decir, este está apagado y este está prendido. ¿Me van a entender? Ustedes trabajenlo como ustedes quieran. ¿Ah? Trabajenlo como ustedes quieran. Yo en un principio lo enseño con set y reset. ¿Por qué? Porque le digo cuándo se prende y le digo cuándo se apaga. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué le estoy haciendo? Reseteando. Reseteando. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que FA. Hasta que se presente el P. P por F. Hasta que se presente el P. Algunos lo ponen así, otros lo ponen así. Ustedes pónganlo como ustedes quieran. Sería P y ¿De acuerdo? P por F. Ustedes pónganlo como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, cuando se pulsa P, cambia a la etapa 1. En la etapa 1, ¿qué pasa? Motor 2. Motor 2. El motor 1 está apagado, el motor 2 está prendido. Esto es redundante, ¿ah? Pero yo lo enseño así. Por eso les digo, yo empiezo con este tema. Porque es más académico, es más largo, pero es más sencillo. ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue FB. A FB. Hasta que llegue a FB. ¿Ah? Hasta que llegue a FB. Si yo quisiera poner esto, es hasta que se apague FB, ¿no? O podría hacerlo así. ¿Me puedo entender? O sea, la nomenclatura es lo de menos. Ustedes usen lo que más cómodo se sientan. Por eso puede ser igual a 1 que se activó o simplemente P, que dice se activó P. P negado significa se desactivó, ¿no? Ya. Ok, entonces acá, ¿qué pasaría? Se apaga el motor. Se apaga el motor 2 y se prende el motor 1. 1. ¿De acuerdo? Se apaga el motor 2 y se prende el motor 1. ¿Hasta cuándo? FA. Hasta que llegue FA. Y en este caso, cuando llegue FA, ¿qué va a pasar? O sea, se acaba el circuito. Se acaba el circuito, ¿no? Es decir, los motores Se resetean. acá estoy diciendo que los motores se apagan. Ya. Y yo podría hacer esto, ¿no? De acá podría pasarlo acá. O sea, ¿para qué? Para que vaya, venga infinitamente. No. ¿Me puedo entender? No. Súper simple, ¿no? Sí. Súper simple lo que es Braxel. Pero eso les va a ayudar mucho a problemas muy complicados. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, el ladder no es tan sencillo. ¿Ah? El ladder no es tan sencillo, necesita experiencia. ¿Ah? Necesita experiencia. Por ejemplo, este caso no lo voy a leer porque nos vamos a ir rápido, pero lo voy a explicar. El caso es este. Tengo una válvula de entrada y una válvula de salida, electroválvulas. Tengo un nivel alto y un nivel bajo, que son sensores ópticos, digamos. Ya. O sea, si lo miran, se activa. ¿Ah? Y tengo un start, no tengo el start. Cuando yo apriete start, quiero que esto se llene y se vacíe. 3 veces, porque se supone que acá en la salida hay un contenedor 3 veces más grande. Y una vez que se haya vaciado por tercera vez, espere 6 segundos, porque ese contenedor grande demora 6 segundos en cambiar por otro. Entonces, espero 6 segundos y una vez pasen los 6 segundos, vuelvo a llenar, vaciar, llenar, vaciar, llenar, vaciar. ¿Me dejo entender? Eso es lo que quiero.
Ok, entonces, vean. ¿Cuál sería mi parámetro principal? Válvula cerrada. Válvula de entrada Cero. cerrada, Y válvula de válvula de salida. salida cero. ¿Qué significa? Que están cerradas. Cerradas. Están cerradas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Botón start. Start. Hasta que pulse Start. start. Cuando pulse start, ¿qué va a pasar? Válvula de llena. entrada. Se abre válvula la válvula de entrada y Salida permanece la válvula de cerrada. salida. En realidad esto está de más, ¿no? Sí. Esto está de más. Pero como les digo, era porque es mis primeras clases. ¿No? Es porque es mi primera clase. Y aparte, ¿qué estoy haciendo? Contar. Estoy contando. Contar. El contador cero se incrementa. Ya. ¿No? El contador cero se incrementa. Entonces, si el contador cero se incrementa, en algún lado tengo que resetearlo. Ya. ¿Dónde debería resetearlo? Después del- Antes del inicio del. Ajá. En mi etapa cero. Ah, también sería O sea, acá. no Sería una- solamente también sería una cierro, salida. sino También sería una reseteo. salida. ¿De acuerdo? Reseteo. Ah, ¿Ya? Ok, entonces, parecido. ¿se va a llenar hasta cuándo? Hasta que llegue a NA. Hasta que NA sea igual a 1. Cuando NA sea igual a 1, ¿qué pasa? Válvula de entrada. Válvula Se se cierra la cierra y se entrada, abre. se abre la salida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a... Hasta que llegue NB. Hasta Ok, que- si yo pongo esto, No, NB siempre está. si yo pongo esto, Siempre está como uno. el agua que está acá se vació, este está activo, ¿Sería una I? ¿no? No. Este está activo, porque este sigue viendo agua, el agua está ahí, Tiene que ser se llenó NB y él igual a está cero. viendo NB 0. hasta que NB sea 0. ¿Qué significa? Ah, porque Que estoy por debajo del nivel bajo. claro, como es óptico ya no lo Significa- veo. Prácticamente. Que ya estoy por aquí en agua, que se puede considerar que está Claro, vacío. vacío. ¿Me dejo entender? En esas cositas tenemos que darnos cuenta. ¿No? En esas cositas tenemos que darnos cuenta. Entonces, ¿hasta cuándo? Prácticamente. Hasta que NB sea 0. Porque si no, Siempre está... esto pasaría de acá a acá al frente. Porque si este NB es igual a 1, sí se cumple, pues. Siempre se cumple. ¿De acuerdo? Sí. Siempre. Si está acá el agua, es imposible que si él lo ve, es imposible que él no lo vea. Claro. ¿De acuerdo? Es imposible. Entonces, cuando NB sea igual a 0, ¿qué pasa? No. ¿Qué pasa? Sí. Se llenó y se vació. No. Acá ya está incrementado. Tengo que saber si he hecho Seis. una, dos o Otro. tres repeticiones. Si es una repetición, ¿qué significa? Que vuelvo a llenar y vaciar. Claro. Entonces, ahí yo tengo como una doble condicional. ¿Ya? Yo necesito saber si el contador está en 3 o no. Es como una... Si está en 3, significa que ya lo hice 3 veces y tengo que esperar 6 segundos. Si no está en 3, ¿qué significa? Que tengo que volver a llenar, vaciar, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer doble condición. Eso está prohibido. Entonces, en este caso, hago un estado puente. ¿Qué hace esto? Nada. Este no hace nada. Solamente me sirve para condicionar repartir. esto. Ah, ya. Solamente me sirve para condicionar esto. ¿Qué significa? Menor... Que el contador está en menos de 3 o está en Igual a 3. tres. Alguien dirá, pero ser ingeniero no uso esto. Y puedo poner esto. NB negado por contador 0 menor que 3. O sea, y ya no existe esto. ¿Sí? Ya. Sí, pero esa es experiencia. Pues. Ustedes ya lo entienden porque ya saben un poco de esto. En cambio, cuando son primerizos en el tema, Mejor esto es más como- fácil, ¿no? Claro, porque no esto es tantas más etapas. fácil. Pero yo podría ahorrarme todo esto poniendo solamente esto. Y al otro lado... ¿Sí? igual. ¿Me dejo entender? Sí. Ok. Entonces, ahí yo tengo un estado puente, lo que se llama un estado puente, un estado que no hace nada. Simplemente estoy esperando a ver qué condición se está cumpliendo, ¿no? Ok, entonces, si es menor a 3, ¿qué pasa? Se vuelve al... Regresa al 1. Al 1. Se vuelve a llenar, o sea, se abre la entrada, se cierra la salida y aumento mi el conteo. contador. Eso va a hacerlo por segunda vez, por tercera vez. Cuando sea la tercera vez, ¿qué va a pasar? Se va a ir por acá. Cuando sea 3, ¿qué va a pasar? Un reloj. El contador lo Claro, reinicia. lo reinicia. Y aparte, ¿qué tengo que activar? Que eso sí me falta acá. Un Eso es un reloj error. de 6 segundos. Un Temporizador temporizador de 6 segundos. 0.
a 6 segundos, ¿no? Tengo que activar mi temporizador 0 a 6 segundos. Y cuando pase, el temporizador 0 se active, ¿qué significa? Ya. Vuelvo a vuelva llenar, otra vez a vaciar, llenar, llenar, hasta vaciar, que llenar, llegue a vaciar, tres. 6 segundos. Llenar, vaciar, llenar, vaciar, llenar, vaciar, 6 segundos. ¿Me hago entender? Sí. Esto es Grapset. Esto es Grapset. Es muy simple, ¿no? De entenderlo. Es un diagrama de bloques prácticamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llevo un Grapset a un lado? Ahí se convierten en secretarias, ¿ya? Porque van a llevar un lenguaje a otro. ¿De acuerdo? Entonces, miren, la forma es esta. La forma es esta. El único especial es este, ¿no? Este método es mucho más largo, ¿ah? Académicamente es más largo, pero es más entendible. El especial es este. Por ser especial, tiene una pauta inicial. ¿Cuál es? Es más, su pauta especial es esta. Vean, ¿cuántas etapas hay? Aparte de la 0. 4. 4. Entonces yo digo, si no está activo la etapa 1, si no está activa la etapa 2, si no está activa la etapa 3 y no está activa la etapa 4, o sea, todas mis demás etapas no están activas, ¿qué significa? ¿Que se activa quién? La etapa 0. La etapa 0. Es la única etapa especial. De acá para adelante es lo mismo para todos. Vean, ¿ah? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Vean, si se activó, por eso es abierto, ¿no? Si se activó, es abierto. Si no está activo, es cerrado, ¿no? Lo que les expliqué en algún momento. Si se activó la etapa 1, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La válvula. ¿Qué pasa? Reseteo a quién? A la A la A la válvula de válvula de salida. entrada. Reseteo a la válvula de salida. ¿Por qué estoy haciendo esto, no? ¿Qué más? Reseteo a quién? Al contador 0. El temporizador no necesita reseteo. Etapa 0, ¿no? ¿verdad? Etapa 0. Es el de etapa 1. Perdón. Por Es eso el de etapa estaba. 0. Sí. Si la etapa 0 está activa, ¿qué pasa? La resetea. Reseteo la válvula de entrada, reseteo la válvula de salida, El contador. reseteo el contador. El temporizador no necesita reseteo, ¿no? Lo saben. Ok. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? No. ¿Cómo evoluciono? Etapa 1. ¿Está? Ah, Pero ¿cuáles son mis condiciones? Porque se supone que estoy así, ¿no? El Si start. está activa la etapa Etapa 0. 0 Ah, ya. Está más y arriba. se Start. activa Start. el start, ¿qué pasa? de etapa 1. Etapa Se resetea De etapa 0. la etapa 0 Sigo de etapa Hay que y se resetar las activa etapas. Ya. la etapa 1. 1. Y luego todo lo que la etapa 1 ¿De acuerdo? necesita. Si se activa la etapa 1, Se ¿qué pasa? activa la válvula. Se Se setea. activa La B la de entrada. válvula de entrada, Se se resetea. resetea. Esto no es necesario, ¿ah? Porque ni siquiera está Ustedes ya lo activada. saben, Claro. porque acá ya está, pero Ajá. se los estoy diciendo como está, ¿no? Ya. Se resetea ¿qué? La válvula de salida. La válvula de salida, Y se Y- setea el contador. ¿No? se aumenta el contador 0, que está seteado a 3. 3. ¿No? Es un contador A. Si quieren así lo dibujan, es lo de menos. Ya. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Activo la entrada, desactivo la salida, incremento el contador 0. Ya. Incremento el contador 0. ¿Hay algo más? No. No. Entonces, ¿qué diré? Etapa 1. Si la etapa 1 está Si está activa activa la etapa 1 y NA, NA. y se activa NA, NA, ¿qué se pasa? activa la etapa. No, se Se setea resetea. la etapa 1 La etapa 1 y se activa la se etapa 2. setea la etapa 2. ¿De acuerdo? Si se activa la etapa 2, ¿qué pasa? Y se activa la etapa. No. Se Se tiene que activar la. resetea la válvula de entrada y se setea la válvula de salida. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Qué Para más? pasar a la 3. Si la etapa 2 está está activa y NB y NB no está activa negada. y no está activa la señal NB, ¿no? Y no está activa la señal NB, ¿qué pasa?
se activa, la etapa 3 se resetea, la etapa 2. ¿La etapa 3 hace algo? No, entonces no es necesario que ponga nada ahí. Entonces, ¿qué voy a decir? La etapa 4. Si está activa la etapa 3, ¿qué significa esto? Esta es la salida del contador, ¿no? Se supone. Ya. Igual se puede poner contador, menor. Sería el Q, pero ¿qué sería esto? ¿Está activo o desactivo? No, menor. Menor, ¿qué significa? Que está Positivo. desactivado. Entonces, ¿qué sería? Negada. Y no está activo el contador 0, ¿no? Sí. La salida del contador 0. Y no está activa la salida del contador 0. ¿Me hago entender? Porque ustedes ya saben lo que son contadores y temporizadores. Ya hemos hecho prácticas de eso. Y no está activo la salida del contador 0. ¿Qué pasa? Se setea la etapa 1, se resetea la etapa 3. Eso es que estoy viendo por acá. No hay nada más que hacer, entonces me tengo que ir por el otro lado. ¿Cómo sería? Si está activa la etapa 3 Y el contador. y se activa La salida del contador. la salida Del contador. del contador 0, ¿no? Y se activa la salida del contador 0, ¿qué pasa? Se activa la etapa 4. Se desactiva La etapa 3. la etapa 3 Se activa la etapa y se activa la etapa 4. Si se activa la etapa 4, Se ¿Qué resetea. pasa? Se resetea se resetea el contador. el contador 0 Y se setea. y se Comienza activa a contar del el temporizador temporizador 0 hasta 6. a 6 segundos, Sí. ¿no? Se activa. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, Si está si activa la etapa 4 y el y se temporizador. activa el La salida. temporizador 0, la salida del temporizador 0, y se activa la salida del temporizador 0, porque esto se activa Se a los resetea. 6 segundos, ¿no? ¿Qué pasa? Se resetea la etapa 4 y y se se setea activa la etapa 1. la etapa 1. ¿Hay algo más? No. Y se acabó el problema. Dense cuenta que hay mucha más programación, ¿ah? Hay muchas más líneas, Claro. pero es mucho Es más secuencial, sencillo. claro. Esto sirve para problemas secuenciales, ¿ya? Pero es muchísimo más sencillo, porque a veces esto genera confusiones. ¿Dónde meto la línea o cuáles son mis condiciones? En cambio esto te va a dar la lógica para luego puedas hacerlo en un ladder de frente. ¿Me hago entender, muchachos? ¿Me hago entender? Eso les va a servir porque el problema que les he dejado, si lo revisan, no es simple. Tiene 11 entradas, no. Tiene 14 entradas, me parece, y 10 salidas. ¿Ah? Tiene 10 entradas, no, sí. Es más, está diseñado para que usen todas las entradas físicas y todas las salidas físicas. ¿Ah? Está diseñado para eso. Y es probable que en algún caso usen las memorias. ¿Ah? Para que usen las memorias. ¿En la salida del temporizador necesita una memoria o simplemente se puede poner salida del temporizador? ¿Esta? Ajá. No. Es que mira, esto está activo. Claro, claro. Pero... ¿Qué significa? Que el temporizador empieza a prenderse. ¿De acuerdo? Está en el segundo 1. ¿Esto se activa? No. Entonces, no tiene por qué cambiar acá. ¿No? Va a ser un barrido de todo, obviamente. Pero va a decir, ¿se activó esto? No. Ninguna de las otras condiciones se cumplen, regreso hasta acá. Estoy en el segundo 2, estoy en el segundo 3. Cuando llego al segundo 6, dice, esto se activa. Esto está prendido y esto se activó. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelamos la etapa 4 y prendemos la etapa 1, que significa llenar, vaciar, llenar, vaciar, llenar, vaciar. De frente se puede poner ahí. O sea, es que hasta ahora solo cada vez que poníamos un temporizador teníamos una salida, en específico un motor. No es necesario tener O sea, una salida así. específica. De ¿Cómo frente. representaría la salida del temporizador? O sea, no. Como un T0, o sea, una bobina. ¿Cómo está escrito? Esto es O sea, un... simplemente se lee que el Esto, temporizador llega así. esto, Ajá, o sea, ¿cómo se cierra el Después de circuito? eso, ¿No hay nada más? no hay nada más. esto va acá. Se cierra nomás. Y Ah, el Blade puede programar así. Así. Es más, esto
Se considera como una salida, ¿no? Ah, ya. Se considera como una salida. Ya. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Yo una consulta, debido a que la repetitividad del ejercicio da que se resete y se setee varias veces alguna de las salidas, bueno, de las etapas, por ejemplo, cuando hacemos un código más limpio, solamente se puede poner una vez que se resetea, una vez que se setea. Sí. Solo es necesario. Claro. O sea, por ejemplo, este reset no es necesario, porque ese ya viene desde acá. O sea, si yo no le he dicho que se prenda, no debería prenderse. Es más, yo podría hacer esto. Miren, para cambiar solamente la lógica. Para los que lo entiendan, porque esto es el coquito. Para el que lo entienda, lo hago así. Esto está reseteado. Esto lo hago así. Ni siquiera set y reset. ¿Por qué? Porque mientras esté en la etapa 1, esta bobina está encendida. ¿Qué significa? Y claro, va a seguir en ese etapa. Significa que está abierto. Pero cuando llegue a la etapa 2, esta que ya no está activa, se debe apagar solita. Ah, claro, porque Y ya no hay acá etapa 1. Estoy activando Claro. el VS. Ya. ¿De acuerdo? O sea, este es el coquito, el RS es el coquito, pero yo puedo hacerlo así, ¿no? O sea, y luego ya ni siquiera con etapas, ya de frente con condiciones. O sea, me dices, en vez de esto, pongo, ¿qué condición sería? Sería, si aprieto Start, activo, ahí sí tendrías que setear probablemente, ¿no? Seteo la válvula de entrada. Si la válvula de entrada está activa y se activa, esto es la válvula de entrada, ¿no? Si la válvula de entrada está activa y se activa NA, Cuarto columna. reseteo la válvula de entrada y seteo la válvula de salida, una cosa así, ¿no? Pero más mi pregunta iba porque ¿existe alguna restricción de la cantidad de veces que puedes resetear? No. Puedes setear y resetear 1000 veces. Solamente que eso hace un programa más largo. Y tengan en cuenta, para nosotros es imperceptible, pero cada línea se lee en micros, en milis o microsegundos. Entonces, un programa de 100 líneas no es mucho, pero un programa de 500, 600, 800 líneas significa que mi sistema va a reaccionar cada segundo, una cosa así, ¿no? O sea, va a demorar un segundo en reaccionar. ¿De acuerdo? Cuando es un programa muy largo. Tengan en cuenta que no es que estoy acá y espero a esto les ha debido explicar el ingeniero Mestas. No es de que estoy acá y espero a no es paso por paso, es un barrido. Un barrido. O sea, ¿cuál se cumple? Si yo hago acá que se apague algo y ese mismo algo hago acá que se prenda, ¿qué va a pasar? Siempre va a estar prendido. ¿Por qué? No, se apaga y se prende. La lógica me dice que acá se apaga y acá se prende. Pero tú, en una lámpara, siempre vas a ver la lámpara ¿qué? Prendida. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque la última línea era prendida. Si tú le dices acá préndete y acá apágate, siempre la vas a ver ¿qué? Apagada. Porque la última línea dice que la apagues. Porque es barrido. Prende, apaga, pero la última es apaga. ¿Me vas a entender? Esos temitas hay que tener en cuenta. Esto no es un delay, ¿ya? Mientras cuenta, barro. O sea, hago la lectura de todo el circuito. No es de que... No es como en Arduinos o en microcontroladores que espera 6 segundos y luego recién sigues a la siguiente instrucción. No, esto no es un diagrama de bloques, esto es barridos de líneas. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ya. Listo, muchachos, es lo que les quería explicar.